Es algo común dejar tu tierra natal para buscar mejores oportunidades, y más cuando es un pueblo. Pero aunque el futuro sea más prometedor en otros lugares, ciertamente dejas muchas cosas atrás, entre ellas a tu familia. Ese fue mi caso. Con el llegar a mi vida de una civilización totalmente modernizada, la idea de volver a mi antigua vida se desvaneció como el horizonte reemplazado por edificios. El tiempo aquí se aceleró de una manera exorbitante gracias al estilo de vida que hay, y con el tiempo llegan las noticias. Mi madre había muerto. Y más allá del profundo dolor por la pérdida, me di cuenta que todos estos años ni siquiera se me había ocurrido ir a visitar a mis padres. El gozo por mi nueva vida hacía que viera ese tipo de actos como tiempo desperdiciado, por lo que de vez en cuando solo los llamaba. Llegando al entierro, juré que cada año en esa fecha iría a visitar la tumba para enmendar mi error, y así lo hice durante mucho tiempo. Estaba acostumbrado a ir a este inmenso cementerio que utilizaba la gente del pueblo desde tiempos tan remotos como su propia fundación. El guardia ya me conocía. Su nombre era Christopher Winkley. Era un señor de unos 40 años y tenía un hijo pequeño llamado Jacob, el cual siempre andaba jugueteando entre las tumbas. Era un camino muy largo para llegar hasta la tumba de mi madre. En aquel sendero que se dividía en muchas secciones para abarcar más tumbas, era fácil perderse, pero como ya conocía el camino, no tenía ningún problema. El tiempo pasó, me casé y tuve 2 hijos, por lo que dejé de visitar la tumba por 4 años, pero jamás olvidé mi juramento, por lo que, cuando estaba por llegar la fecha, le expliqué a mi esposa la situación y le avisé de mi partida, a la cual ella no tuvo ningún problema. Al llegar al pueblo, me di cuenta que poco o nada había cambiado. La tranquilidad de la vida campestre se sentía en el aire, pero poco duró esa sensación agradable. Al entrar al cementerio, me di cuenta de algo inusual. El guardia se veía bastante avejentado para su edad, además de que su cara reflejaba tristeza y enojo. No parecía ser la misma persona. Ante el saludo que le di, solo respondió de una manera muy fría que tenía hasta las 5 de la tarde para irme, ya que a esa hora empezaba a oscurecer. Miré mi reloj, y eran las 4:30. Pensé que era un tiempo algo corto, pero de igual forma podría dejar las flores que llevaba conmigo sobre la tumba y regresar a las 5. No sé si fue el despertar de las emociones que albergaba ese lugar ante mi presencia, pero ante cada paso que daba en la tierra húmeda que resguardaba la eternidad de sus cuerpos sin vida, me di cuenta que estuve vagando sin dirección por todo el cementerio, como si algo me llamara. En cuanto volví en mí, miré el reloj. Eran ya las 6 y me encontraba totalmente perdido. Para mi fortuna, me encontré a Jacob. Él conocía todo el cementerio. Le pregunté cuál era el camino hacia la tumba de mi madre, ya que no quería que el viaje fuera en vano. Me dio instrucciones muy claras y específicas de cómo encontrarla, y antes de que pudiera preguntarle por dónde estaba la salida, salió corriendo. Al fin y al cabo es un niño. Al llegar al lugar me di cuenta que no era la tumba de mi madre. El espacio que ocupaba era más reducido y parecía que era una tumba más reciente. Pude ver que Christopher se acercaba con lágrimas en los ojos hacia donde yo estaba. Entonces volteé hacia la tumba. El nombre escrito en ella era Jacob Winkley. Christopher me explicó que hace un par de años su hijo estaba corriendo como de costumbre entre las tumbas, pero en un mal paso, la cabeza del niño se encontró con el borde de una de ellas. Los pocos médicos que había en el pueblo no contaban con el equipo para detener la hemorragia, y el tiempo era insuficiente para ir al pueblo vecino que sí contaba con estos recursos, por lo que el niño inevitablemente falleció. Desde aquel día, la gente del pueblo decía que pasando las 5 de la tarde, se empezaban a perder de manera inexplicable en algún punto del cementerio. Entonces encontraban al niño, y al preguntarle por la tumba que ellos buscaban, él les daba indicaciones, pero al llegar veían que no era la tumba que ellos buscaban, era la tumba de un niño llamado Jacob Winkley. Muchas gracias por ver este video. No olvides comentar qué te pareció, darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido de este estilo. En la descripción estará un enlace a mi página de Facebook para que le des like y de esa forma estemos más en contacto. Al final te dejo un video que te recomiendo mucho que veas si te gustan las historias de este estilo. Suscríbete a su canal, te aseguro que no te arrepentirás. Nos vemos.